Existen miles o millones de cristianos católicos, todos bautizados, pero apenas es un 20% los católicos que practican su fe. Desgraciadamente el 80% solamente yo les llamo católicos chalpaqueados, pintaditos por fuera, y que solamente se preocupan de Dios cuando hay un problema, hay una necesidad, hay una circunstancia, una dificultad. En ese momento vuelven, y como dice la palabra de Dios es bueno y misericordioso, lento a la cólera y rico en piedad. Y Dios es misericordioso y nos atrae. Algunos regresan ya con más fidelidad, otros solamente buscan a Dios por un interés, ¿verdad? Cuando te necesito y cuando no, yo hago mi propia vida. Eso es lo que sucedió en el Antiguo Testamento con el pueblo de Israel. Un pueblo que se volvió poco a poco duro y testarudo, echándose los mandamientos de Dios por la espalda y haciendo lo que querían. Dios les había advertido que si seguían en esa situación, pagarían las consecuencias de su pecado. Jamás el pecado puede quedar impune. Y no porque Dios manda el castigo directamente, sino el mismo pecado, el mismo egoísmo, la misma lujuria, la misma soberbia, la misma gula, trae consecuencias en nuestra vida personal y en la vida familiar, y en la vida de la sociedad, y en la vida de la nación, y en la vida del mundo. El profeta Daniel, junto con otros compañeros, fueron deportados. Deportados es ser tomado de tu país y sacarte de ahí y llevarte a otro país para ponerte como esclavo, como siervo, como sirviente, como lo que sea. Y estaban viviendo dificultades. Y aquí vemos la oración que eleva ante el Señor este hombre de Dios. Dice Azarías, uno de los nombres a Daniel. Oró al Señor diciendo: Señor Dios nuestro, no nos abandones nunca por el honor de tu nombre, no rompas tu alianza. Este es un llamado de Dios para nosotros, porque nosotros estamos llamados a vivir una alianza nueva y eterna. La alianza del Antiguo Testamento estaba basada en sacrificio de animales, una circuncisión y obtener el perdón y la gracia a través de sacrificios, rituales, holocaustos, inciensos, etc. Eso en el Antiguo Testamento, antes de Jesucristo. Y todo eso es solamente una sombra de la realidad. Y por eso dice: ahora, Señor, nos vemos empequeñecidos, hemos pecado contra ti. Nos han sacado de nuestra tierra, nos han expulsado de nuestro lugar de origen, y ahora estamos humillados por toda la tierra a causa de nuestros pecados. Aquí es el momento importante. Estas personas descubrieron que la consecuencia del pecado trajo la muerte para su nación y la desesperanza. Y por eso nos vemos empequeñecidos. Ahora no tenemos príncipe, ni jefe, ni profeta, ni holocausto, ni sacrificio, ni ofrenda, ni incienso, ni un lugar donde ofrecerte las primicias y alcanzar misericordia. Y viene la oración de arrepentimiento. Acepta nuestro corazón adolorido y nuestro espíritu humillado. O sea, yo reconozco, yo no tengo nada más que ofrecerte. No puedo ofrecerte los sacrificios que se hacían en el altar allá en la antigua Jerusalén. Ya no tengo, Señor, un sacerdote que venga y me ofrezca esos sacrificios de holocaustos que sacrificaban animales, el derramamiento de sangre. Ya no tenemos nada de eso, Señor. Ya ni siquiera tenemos templo. Ya no tenemos nada. Y por eso, Señor, lo único que te podemos ofrecer es un corazón quebrantado y humillado. Un corazón que reconoce que ha fallado, que ha pecado, que se ha separado de los mandamientos de Dios y que se ha separado de Dios. Hoy, Nuevo Testamento. Tal vez algunos de ustedes están diciendo: pues con esta situación que se está presentando a nivel mundial, estamos viviendo lo mismo. Sí y no. Sí, porque el pecado sigue afectando nuestras vidas. En el Antiguo Testamento los hombres pecaban. Hoy en el Nuevo Testamento los hombres seguimos pecando. Y las consecuencias del pecado trae su consecuencia. El pecado trae malas situaciones en la vida de la sociedad. Nos creíamos que teníamos el poder en nuestras manos. Creíamos que teníamos el poder de dar la vida y la muerte.
el poder de conquistar mundos y naciones, etc. Y ahora nos damos cuenta que ni la medicina, ni la ciencia, ni la tecnología pueden hacer mucho ante un microbio, ante un virus. Es una lección que Dios nos está dando. Dios creó la vida, todos los seres unicelulares, microbios, virus, bacterias, plantas, animales, todo lo creó Dios por un propósito eterno. El libro de Eclesiástico me llama la atención un trozo donde dice, y todas las creaciones y las criaturas están delante de Dios, y algunas, y lo dice la serpiente, los escorpiones y las pestes, se presentan delante de Dios y se postran para que sean usadas para el día del juicio y del castigo. Yo me quedé sorprendido cuando leí eso, dije, wow, no lo sabía, pero siempre se aprende algo. Dios permite las cosas para que nosotros reflexionemos y volvamos a Dios. Dios es el autor de la vida y es el que la da y la quita. Y es el único que puede dar las soluciones a los problemas de la humanidad. Por eso, Señor, trátanos según tu clemencia y tu abundante misericordia. Hoy tenemos un sacerdocio, y no estoy hablando del Padre Rubén, estoy hablando del sacerdocio de Jesucristo. Jesucristo es el sumo y eterno sacerdote, que en la noche en que iba a ser entregado, tomó un pan, tomó un cáliz y dijo, tomen y coman, esto es mi cuerpo, tomen y beban, esto es mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna que será derramada por ustedes para el perdón de los pecados. Una alianza nueva y eterna, quiere decir que ya no habrá más alianzas, es la que Dios ha establecido en nuestros tiempos. A través de Jesucristo, nuestro sacerdote eterno, nosotros tenemos acceso a Dios. Entonces le dice, Señor, ya no tenemos ofrenda, tenemos una ofrenda, tenemos un altar, y la ofrenda es el mismo Hijo de Dios. Tenemos el incienso, sí, el incienso de nuestra oración. Cuando tú y yo oramos, nuestra oración es como un humo de suave presencia ante Dios. Y Él escucha nuestras oraciones. El Señor lo dice, ¿tienes algo que ofrecer? Sí. Tienes a mi Hijo. Tienes a mi propio Hijo que puedes ofrecer en la Eucaristía. Dice, ahora no tenemos príncipe. Sí tenemos un príncipe, el príncipe de paz que es Jesucristo. Tenemos a un jefe de las Fuerzas Armadas que es Jesucristo, el capitán de nuestras vidas. Tenemos un profeta, Jesús es el profeta de profetas. Tenemos el holocausto y el sacrificio que es Jesucristo mismo. Todo es a través de Jesús. Y Jesús dice en su palabra, yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Por eso dice, no tengan miedo, no teman. Pero por otro lado, en el Evangelio, Jesús nos habla también del poder del perdón. Ese Pedrito, discípulo de Jesús, que quería las cosas a cuentachiles, como decimos en México. ¿Debo perdonar 7 veces a mi hermano? Porque te encanta el número 7, Jesús, entonces que me dice 7 cosas. Dice, 7 veces lo tengo que perdonar. Y Jesús le dice, hasta 70 veces 7. Es mucho. Tengo que hacer una multiplicación, a ver cuánto tiempo iba a ir contando. Claro que no. Lo que Jesús nos está diciendo es, debes perdonar siempre. Y nos pone este maravilloso ejemplo. ¿Cuántas veces nosotros queremos ser perdonados? ¿Cuántas veces hemos acudido a pedir el perdón a alguien? Perdóname por las palabras que te dije, perdóname porque te ofendí, perdóname mamacita, perdóname papá, perdóname amigo mío, perdóname mi ex o mi novia, lo que sea, mi esposa, mi esposo. Y vemos aquí el caso, un hombre que tenía muchas deudas. ¿Y qué hizo el dueño de eso? Te di la oportunidad, no me pagas, vamos a tomar a ti, a tu esposa, a tus hijos, los vamos a vender, vamos a tomar todas sus posesiones y así yo me cobro lo que tú me debes. ¿Y qué hizo el hombre? Apiádate de mí, ten compasión y yo te lo pagaré todo. Y el hombre vio cómo lloraba, cómo estaba desesperado y tuvo compasión de él y lo perdonó. Y el hombre se sintió aliviado. Y cuando sale ese hombre se encuentra a alguien que también le tenía una deuda. ¿Y qué hizo? Casi lo ahorca, lo golpea. Págame lo que me debes. Y algunos vieron lo que sucedió y fueron y le dijeron al rey, el hombre que tú perdonaste toda la deuda,
se está golpeando y está ahorcando a un hombre que le debe una deuda muchísimo menor que la que te debía a ti. Y el rey se enoja y lo manda a llamar. Y esa es la enseñanza para nosotros. Tú y yo clamamos a Dios: perdóname mis pecados, te he ofendido, he hecho cosas malas, perdóname. Pero Dios te pregunta: ¿y ya perdonaste a esa persona que te lastimó? ¿Ya perdonaste a ese maestro que te hizo sentir mal? ¿Ya perdonaste a esta persona? No, yo te pido perdón a ti, yo no voy a perdonar a ninguno de esos desgraciados. Y dice Dios: pues yo tampoco te perdono. ¿Por qué no? Porque tu corazón está cerrado a mí. Tienes que aprender a perdonar. ¿Quién te puede enseñar el poder del perdón? El mismo que nos perdonó en la cruz. El mismo Jesucristo, sumo y eterno sacerdote, que nunca cometió pecado, tomó los pecados de la humanidad para que tú y yo fuéramos perdonados. Y Él jamás hizo el mal, siempre hizo el bien. Y nos perdonó. Antes de que nosotros naciéramos, Él ya nos había perdonado. Por tanto, debes perdonar a cualquier persona en tu historia, en tu pasado o en tu presente que te ha lastimado. Pero usted no sabe lo que me hizo. No, no lo sé. Dios lo sabe. Y Dios te ha dado el Espíritu Santo para que tengas ese poder para perdonar. Y no se trata de emociones. Los mexicanos, los hispanos somos amantes de las emociones. Es que siento bien bonito, siento bien padre, tengo mucha fe. Y al otro día andas deprimido, ya no tengo fe, se me fue la fe. La fe no es eso, la fe no es sentimiento. La fe es tener una certeza. Y cuando yo tengo la certeza de que Jesús está conmigo, Señor, yo perdono a esta persona. ¿Sí me enojo? Claro que me enojo. ¿Sí guardo resentimiento? Claro que guardo resentimiento. Me siento ofendido, pero me voy al trono de Dios, me voy al Santísimo y digo: Jesús, dame tu gracia para perdonar. Dame tu gracia para perdonar. Y de repente me dice Dios: ¿y qué esperas? ¿Quieres sentir un rayo, un temblor en todo tu cuerpo para sentir que ya te lo di? Tómalo. Yo te he dado todo. Ve y perdona. Y voy y perdono. Y santo remedio. Eso es lo que el Señor quiere. Acciones de fe. De que tengas la seguridad que Dios está contigo y te da la gracia para perdonar. Y cuando tú perdonas, no significa que la persona que tú perdonaste ya va a entrar al cielo con la maldad que te hizo. No, tú vas a ser libre de esa atadura que no te deja avanzar. Si esa persona un día te viene a pedir perdón, tú le vas a decir: hace muchos años te perdoné, pero bueno, te perdono. Y si no te perdona, tú vas a estar perfectamente bien en la presencia de Dios, pero a esa persona Dios le pediría cuentas. Porque el Señor es un Dios justo y verdadero. Y Él pedirá cuentas a cada quien de sus obras. Entonces no solamente pienses en los que te han dañado, piensa en los que tú has dañado. Y que también se te va a pedir cuentas. Esta parábola se aplica a cada uno de nosotros. Por lo tanto, mis hermanos, estamos en este tiempo de gracia, estamos en este tiempo de bendición, tenemos todo en Cristo Jesús. El profeta del Antiguo Testamento lloraba porque se había quedado vacío. Nosotros los cristianos, a pesar de esta prueba que está pasando en el mundo, tenemos nuestro sumo y eterno sacerdote. Y es triste que ahorita, desgraciadamente, se están reduciendo las Eucaristías en el mundo para protección de la misma sociedad. Pero nosotros hemos estado ideando maneras de cómo hacer llegar el Evangelio. Y por eso se están grabando nuestras misas, para que ustedes puedan tener acceso. Y no cometen pecados si no pueden venir el domingo por la misma situación. No hay problema. Pero procuren estar en su casa en una actitud de oración. Si ves el programa, una misa en la televisión, velo con toda devoción, como si estuvieras participando en la verdadera misa en el templo del Señor. Y recibirás las gracias. Yo me acuerdo, mi mamá a veces ve al Santísimo y se pone de rodillas. ¿Qué estás haciendo, mamá, de rodillas? Está el Santísimo. Pues sí, está Jesús. Me dice: perdona, pero está en la televisión. No, pero Jesús es el mismo ayer, hoy y siempre, presente, pasado y futuro. Y Él está viendo a toda la gente que está en la televisión, porque es Dios y lo sabe. Entonces dije: mamá, admiro tu acto de fe.
Y ahí me puse de rodillas al lado de ella. Entonces, vivamos nuestra fe. No nos sintamos tristes porque no podemos venir tal vez a misa. Hasta ahorita seguiremos celebrando conforme lo que nos está dictando la arquidiócesis. Pero yo les pido, tengan paciencia, mantengan su fe. Tienen ahí su crucifijo, pónganse de rodillas en el altar de la casa, juntos, orando en familia, porque eso es lo que el Señor quiere, que oremos unos por otros, para que esta situación que se presenta en nuestro mundo termine. Si oramos, el Señor responderá. Dice, si mi pueblo se arrepiente de sus pecados, se arrodilla y busca mi rostro, yo lo bendeciré y lo levantaré. De nosotros depende. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo, tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo, tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Daniel y nuestro obispo auxiliar George, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección en la caridad. Recuerda a tu hija María Luisa Lubiano, a quien llamaste de este mundo a tu presencia. Concédele que así como ha compartido ya la muerte de Jesucristo, comparta también con él la gloria de la resurrección. También acuérdate de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección, y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José,
los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Oremos. Y que la santa participación de tu sacramento, Señor, nos revive espiritualmente y al mismo tiempo nos alcance tu perdón y tu protección. Por Jesucristo nuestro Señor. Antes de dar mi bendición, hay un aviso que me acaba de pasar el seminarista Juan Pablo. Él no tenía que estar en misa porque había celebrado en la mañana, pero vino por algo importante. Hermanos y hermanas, les pido que pongan atención a lo que nuestro cardenal nos acaba de decir en respecto a lo que está pasando con el virus. Dice así, lo voy a traducir del inglés al español. Dice: la paz esté con ustedes, hermanos y hermanas. Aquí en Texas, como en otros lugares, la emergencia de salud nos ha traído miedo y ansiedad a muchos corazones y mentes, y al mismo tiempo nos ha traído unidad como un pueblo que está buscando el bien para los demás. Nuestra fe nos invita a vivir con raciocinio, prudencia y buen juicio. He consultado con otros obispos y un consejo y he decidido hacer las siguientes modificaciones al mensaje previo del 13 de marzo. Las modificaciones son las siguientes. Sobre la misa, la celebración pública de todas las misas de domingo y de la semana serán suspendidas hasta el próximo aviso en la Arquidiócesis de Houston, efectivo mañana. Las iglesias se pueden mantener abiertas para los individuos que quieran ir a rezar y a observar alguna oración en las horas normales, conforme sea discernido por el párroco de cada parroquia. Y también las confesiones se podrán hacer con ciertas precauciones. Y los demás detalles del mensaje los podemos seguramente aprender y ver en otra ocasión, pero solamente quería decirles que desde mañana, o sea, esta fue la última misa que tendremos, y que aunque yo sé que para muchos de ustedes esto va a ser mucho dolor, hay que confiar en el Señor y también entender las decisiones difíciles que se están tomando en todo el mundo. Y simplemente les voy a dar un hecho que está pasando, que en muchos lugares del mundo esto está mucho más serio y queremos evitar que llegue a eso. Y es importante recordar que ya ha habido más de, según los reportes, 11 sacerdotes que también han muerto en Italia y en otros países por el coronavirus. Entonces, un obispo es un padre de sus sacerdotes. Son sus hermanos, pero también son sus hijos. Entonces un padre tiene que proteger a todos sus hijos. Y sabemos que sin sacerdotes se complicaría más la cosa. Entonces hay que tener entendimiento y no estar criticando ni con resentimiento de nuestros líderes, de nuestros pastores, sino ayudar a nuestros pastores con mucha oración, y ahora aprovechar que tenemos a Cristo en nuestro corazón y seguir orando. Gracias.
como sacerdote me es muy duro, y también hablé con el padre David y pues estamos en el mismo dolor, los diáconos igual, porque pues nuestra vida es entrega al pueblo de Dios, y he estado pidiendo a Dios para que nos dé sabiduría qué debemos hacer. Pero creo que este es un trabajo de todos, no es solamente los sacerdotes los que debemos orar, todos debemos orar. Ahorita mientras les estaba dando la comunión, fue muy doloroso para mí, ¿verdad? Pero este es un sacrificio que tenemos que ofrecer a Dios a través de Jesús. A veces no sabemos lo que tenemos hasta cuando lo perdemos. Pero gracias a Dios se nos da la oportunidad de venir a adorar a Jesús a la capilla. El Padre me dijo que íbamos a celebrar misas solos y que estuviéramos pidiendo todas las intenciones de ustedes, el pueblo de Dios. Nos es sumamente difícil, pero tenemos que pasar este trago. Cuando yo me ordené jamás pensé que llegaría a pasar algo así, pero creo en la providencia de Dios, y Dios sabe lo que está haciendo. Les pido por favor que inclinen sus cabezas para dar la bendición cuaresmal. Señor Dios, Maestro y guía de tu pueblo, aleja de él los pecados que lo acosan, para que te agrade siempre y que estén siempre seguros con tu protección. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre todos ustedes y permanezca siempre. Amén. Hermanos y hermanas en Cristo, podemos ir en paz. La misa ha terminado. Demos gracias. San Miguel.